Buenos días. Hace frío cada vez, pues ya sabemos, ¿no? Estas épocas invernales donde el frío empieza a imperar. Pues claro, cambia también nuestro estado de percepción. Ayer que hablábamos un poco de todas estas figuraciones hermosas, de lo que es nuestras energías, nuestra energía masculina, nuestra energía femenina, nuestra energía diurna, nuestra energía nocturna del subconsciente. Sí, llevan una cuenta. Les mencionaba del Tonalpohualli, les había enseñado el libro del Códice Borgia, donde vienen pues estos símbolos, ¿verdad? Y aparte, si observamos nuevamente el Tonal Mashiot, vemos que en este círculo pequeño posterior, pues se encuentran ahí los 20 signos del Tonalpohualli. Si nos sometemos mucho al rigor de lo que es la definición tanto mitológica que aparece en algunas fuentes y muchas veces como científica, podemos observar la leyenda de los 5 soles. Alguien me había comentado que eso se relacionaba más con ello, pero pues es una gran metáfora de estas 4 formas primarias, básicas, densas, de nuestra percepción que tenemos en la Tierra, en los elementos físicos de la materia, que es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Eso somos. Decía que, bueno, no es ni azteca ni es un calendario, sino, bueno, lo llaman la piedra del sol, pero realmente es el Tonalmaxiotl, o más bien podemos referir a toda esa fuente testimonial hermosa que alguno de los grandes nahuatlatos tuvo la oportunidad de registrarla, porque también pensamos que la conquista sucedió hace mucho tiempo, que fueron devastadas muchas formas culturales, pero pues también la conquista está sucediendo todos los días. Y si nos vamos a esos lugares de resguardo, pues vamos a observar que todavía es muy presente muchas de estas formas de expresión de la naturaleza, que se da sobre todo pues en los pequeños pueblos, en esos lugares que están alejados, ¿no?, de este orden civilizatorio. Entonces, regresando, el Tonalmaxiotl pues no es más que un reflejo de nosotros mismos. Cuando hablamos con aquellas personas de forma testimonial, pues nos dice que dentro de su cosmogonía pues no es que vieran el planeta Tierra así ajeno como ya ahorita lo vemos, sino una base en forma de disco donde si podemos voltear hacia arriba estando en un ambiente un poquito elevado, pues podemos ver que es un círculo lo que nos está rodeando. Y ese círculo pues no es más que esta nueva expresión del sol que recibimos, una sugerencia que se acerquen al sol en el amanecer, entrecierren los ojos y empezamos aquí a sentir toda su fuerza de esta mariposa solar o águila solar. Ahorita el sol está llegando a invierno hacia el 21, que es el nacimiento de Huitzilopochtli, y que es el colibrí, el sol chiquito, el sol suavecito, cuyo colorcito calienta, pero no tanto como aquellos soles, ¿no?, de verano. El recorrido en sí del sol pues será así. Primero es así, claro, porque la Tierra está girando, y luego vemos que en invierno se aleja y conforme pasa el tiempo se va recorriendo, se va acercando y el calor es más notorio. En cada día, en cada forma, eso lo recibimos. El Xiupohualli, que son los 360 días, más 5 días y un cuarto, que le llamaban aquí los Nemontemi. Entonces, el calendario, mal llamado calendario, pero vamos a dejar así porque es difícil que hablemos de un ciclo solar del Xiupohualli. Xiu significa turquesa, la cuenta del color turquesa podría ser. Que es bien interesante eso, porque casi todo este lenguaje, como les había dicho, es muy metafórico. A veces en nuestra lógica que queremos sujetar como entidades occidentales, pues nos aferramos a considerarlo de la manera en como la hemos aprendido. Y en este sentido, pues el Xiupohualli o el ciclo solar de 365 días y un cuarto, porque ese es el detalle de este calendario
solar gregoriano, que pues son 365 días y ahí muere. Y cada 4 años le van arreglando ese cachito de día, que es un cuarto de día que se va desfasando. Más allá de todo lo que significaría pues la cuenta de los meses, la cuenta de los días, de que cada mes tendría determinado día, ¿no? Y si ustedes observan un poquito, pues esta herencia judío-cristiana, sobre todo gregoriana, porque así se llamó después del calendario juliano, tuvimos en el sentido de que todos estamos ahí embarcados, el calendario gregoriano, y está mal, porque no es preciso, y eso evidentemente nos saca de una concepción propia, porque lo vemos por afuera de nosotros y no tenemos que estar alterando esa cuenta del tiempo. Powali es lo susceptible a ser contado, Shupowali o Tonal Powali, a un Yowal Powali de la noche o el Nahual Powali, ¿no? Porque todas estas cuentas diurnas o nocturnas se reflejan en nuestra forma de ser, en la percepción que nosotros tenemos de la vida. Como ahorita, que si observan un poco, y es una sugerencia porque la información del sol es determinante, después de que nos expresamos, como este solecito pues va desplegando sus alas, se abre una hermosa mariposa que es el tiempo y que nos refleja su luz en este reflejo que nosotros vemos del sol. Porque al momento de observar esto, imaginemos que somos nosotros. Esa es otra de las grandes herencias que tenemos de nuestra cultura antigua. Esto no está fuera de nosotros, somos nosotros mismos que nos estamos viendo y estamos observando que de nuestro centro emana una energía hacia afuera que es la nuestra, tonal que recibimos y tonal y lo que vamos nosotros ejerciendo en términos diurnos de energía para realizar nuestras cosas aquí sobre el Tlactipac, la superficie de la tierra, que eso es interesante, las distintas formas, ¿no?, en que mencionaban nuestros antiguos esta cosa hermosa que va tomando color, que es precisamente eso, el Tlactipac es la superficie. Algunos decían, pues es que, híjole, no son indios, no tenían ese nombre, ¿no? Y estamos aferrados en términos, en términos antropológicos o luego occidentales, a llamarles indígenas, indios naturales, cuando todos lo somos. Se refiere mucho a la gente que resguarda una tradición de su lugar de origen y que puede reflejarse a su vez en el acontecer diario a través de expresiones culturales. Y como vimos, la cultura no es una, son muchas. Hay pues la cultura cognitiva de este conocimiento lógico, aparte el conocimiento activo que tiene que ver con la energía de nuestro corazón, el conocimiento emocional que también luego pensamos que tienen mucho que ver con aquellas visiones occidentales del corazón, y está muy bien relacionarlo así porque es el camino del corazón. Lo que nosotros hacemos tendría que tener este profundo equilibrio de la dualidad, ¿no? Porque todo tiene un equilibrio, todo tiene esa dualidad de ver en cualquier sentido. Hasta podría sonar contradictorio todo esto que les digo, porque el paso del tiempo, por más conciencia que queremos tener, a lo mejor como el conocimiento, que ese es extraordinario, la forma en que le llamaban los antiguos a obtener criterio, y no es más que Tezcatlipoca, ¿no? Tezcatlipoca en el espejo que ahumea. Es como el humo. El humo cuando está ahí, pues hasta nos incomoda, no nos impide la visión, estamos ahí como que incómodos, no podemos ni respirar. Que ese criterio cuando enfrentamos la realidad de algo que nos dicen en este reflejo de la vida, que es la vida lo que estamos viendo, y todo esto tiene que ver con esas energías de la Tonantzin-Tlali Coatlicue, ¿no? La tierra como una energía viviente, como una entidad viviente, nuestra madre, ¿no? O la de la farna de serpientes, porque también de adentro de la tierra hay una energía serpéntica que no vemos, pequeñas hilillos de luz que salen, que rodean todo lo que existe, ¿no? Y que pues tienen una pulsión mayor a la hora del día y una pulsión menor a la hora de la noche por el sol que activa todas estas cosas. Y ahí la serpiente pues adquiere una connotación totalmente diferente a como la consideramos
En Occidente, ¿no? Ya ven que las víboras, pues la serpiente fue la que tentó a Eva, ¿no? Para que mordiera el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y a partir de ahí se descubrieron que estaban en pecado y no, que también es una metáfora bien interesante como Tezcatlipoca, el hecho de obtener criterio de la realidad que a veces incomoda, no nos deja observar ese humo, la realidad, que es el conocimiento, porque muchas veces decimos, es que yo tengo ese conocimiento, aun cuando tenga la capacidad de expresarlo en términos de verdad al momento de aplicarlo en la realidad, al momento de sentirlo, pero evidentemente siempre nos va a quedar la duda si ese conocimiento sea el correcto. Y es una de las grandes metáforas de la ciencia, ¿no? Lo que está sucediendo ahora con la ciencia, en esta visión judío-cristiana totalmente materialista, que pensamos que la ciencia, con su enorme fortuna, permite descubrimientos, permite a lo mejor las vacunas para salvar vida y toda la saga científica desde mediados de la Edad Moderna, las dos grandes revoluciones científicas, ¿no? Y tenemos a Newton con el mundo cartesiano, todo el proceso que fue desarrollo de la ciencia. Y podemos regresar a esta metáfora ancestral que no nada más se encuentra en los relatos bíblicos, sino que se encuentra en otros relatos, de tener cuidado con ello, porque el conocimiento, así como nos permite la vida, protegerla, pues también sirve la ciencia para construir armas y destruirla, aniquilarla, ¿no? Entonces, pues no tanto es la ciencia y el conocimiento. Regresemos a lo que hablábamos de las teorías y de todo lo que podemos conocer, cuando la responsabilidad más recae en el uso que se da de esa ciencia, de esa tecnología. Y es dual, nos puede llevar a la vida, pero también nos puede llevar a la muerte. Nos puede llevar a encontrar enormes verdades en esta forma universal que es la Tierra, no salimos de ahí, o nos puede también llevar a creernos enormes mentiras. La interpretación es así, y si queremos someter todo a ese juicio, con las reservas al caso que pueda tener, pues conviene ser lúdicos, nuevamente jugar, ¿no? Porque si no nos aflojamos un poco de este conocimiento que yo tengo, que es la verdad, pues vamos reproduciendo a veces tonterías en el universo y nos convertimos en eso que no queremos. Más ahora, ¿no? Cuando hay tanta polaridad en ese sentido de todos que quieren sostener sus verdades, las verdades institucionales como las religiosas, por ejemplo, en todos sentidos, ¿no? Las primeras religiones, el cristianismo, ¿no? Que pues bueno, empezó como una pequeña secta ahí que fue perseguida. Al paso del tiempo, pues los mismos romanos que la persiguieron se dieron cuenta que el mensaje era más grato, ¿no? El mensaje del perdón cristiano. Entonces la adaptaron y a su vez crearon instituciones, que fue la iglesia primero católica, luego pues el cisma con la ortodoxia, porque ahí vemos, ¿no? El culto griego del culto latino. El paso del tiempo, pues todo eso también fue cuestionado, llega Lutero, hace su revolución protestante, cambia el estado de cosas, y luego pues Calvino y todos ellos y todas las iglesias ahorita que tenemos, ¿no? Protestantes, católicas, ortodoxas, y bueno, ahí entre el Islam en el 622, que hay que reconocer también, por supuesto, su inspiración es judío-cristiana, porque ellos aceptan la existencia de todas estas antiguos, los patriarcas judíos o hebreos. A su vez, pues no tratan de hacerla más económica, porque ellos no, todo el sacramento que luego ni viene en la Biblia, que es una invención también de la Iglesia Católica, que muchos nos creemos, ahí estamos yendo al bautizo, a la confirmación, al casorio, a la extremunción, no deja de ser tampoco ajeno esto a relacionar cómo en distintos ciclos nuestros antiguos veían que había que adoptar poco a poco, depende de la experiencia que tuviéramos, nuevo nombre y nueva cualidad perceptiva. Y eso era muy notorio en las culturas indígenas, porque se sabía, ¿no? Los arcanos femeninos cambian. Una niña es una niña, pero a la hora de la hora, como a los 13, 14 años, pues ya sabemos, las mujeres es más notorio todo ese proceso que ellas empiezan a adquirir, que es la sangre menstrual, que las cambia totalmente porque ya empiezan a querer ser madres. Entonces eran
circunstancias que en esta tierra, en esta región, se valoraban mucho porque el hombre cambiaba absolutamente. Igual los hombres. Quizá en las mujeres es más notorio y lo vemos en los arquetipos femeninos también de la naturaleza. La Pachamama ya es un arquetipo grande, es un arquetipo materno que también aun cuando los machos no queramos aceptarlo, pues ahí estamos porque somos educados por una mamá. La luna podría ser, ¿no? Todo este arquetipo femenino menos relacionado ya con una mujer que ha dado a luz, que tiene hijos, sino con una mujer que busca finalmente a un varón para poder ser madre. Entonces, si nos aferramos en esta idea de que somos uno y de que así dijo, ¿no? En este tipo de roles o de circunstancias sociales que nos forzosamente desde jóvenes, ahí estamos yendo a la escuela para decir es que tú tienes que hacer esto y tú para. Cuando si abrimos nuestra percepción nos podemos dar cuenta que podemos ser todo ese conjunto de experiencias emocionales, tomar conciencia de las mismas en este proceso de cambio y de crecimiento de esta hermosa águila solar con su mariposa. Observen todo esto que les digo, acuérdense, no me crean, pero acérquense a este tonal mashot, a este espejo de nosotros y vean. Les podría decir la Biblia en ese orden moral, pero si vemos aquí, pues el orden moral lo tenemos al adquirir nuestro centro. Controlar y poner atención en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, aún en lo que respiramos. El pensamiento en medio de estos maicitos es, digamos, el sustento, el equilibrio que deberíamos de tener en el manejo de esta dualidad o meteotl que encierra todo ese proceso figurativo hermoso de crecimiento que vamos adquiriendo en nuestra experiencia cotidiana. Como vemos, se despliega la vida en un sinfín de posibilidades y sería muy absurdo pensar que nada más existiríamos como entes, ¿no? Vamos creciendo, somos niños, adolescentes, maduros, viejos, etcétera, ¿no? Fallecemos, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? La extrema unción. El último de los sacramentos que, como regresando a la concepción judeocristiana, pues eso fue muy arbitrario que lo fueron colocando las grandes religiones y mucho ajena a las sagradas escrituras. Podemos encontrar cosas valiosas en esos libros de religión, como les mencionaba antes, ¿no? No nada más la Biblia, tenemos el Bhagavad Gita, el Rig Veda, el I Ching, algo hermoso que si queremos ejercer nuestra cualidad humana, el humanismo, conocimiento, pues es eso, abrirnos a todo eso, porque si nos estamos cargando hacia una, hacia otra, es igual que el conocimiento. Renunciamos a nuestra capacidad humana otra vez para orientar, ¿no? Esa querencia hacia cuestiones que pueden ser hasta incómodas, porque claro, todos queremos sujetar un criterio, un juicio de conocimiento. Yo soy este, yo soy aquel, pero vamos creciendo. La sociedad occidental nos sujeta a ese rol y nos olvidamos de crecer. Igual la escuela, decimos, bueno, pues yo estudio hasta cierto momento porque después pues ya tengo mi título, pero eso tampoco es verdad. Porque siempre conocemos y no nos abrimos al conocimiento diario, cotidiano de estas energías, de todo lo que acontece en sus formas activas, sus formas sensoriales, pues estamos renunciando a nuestra naturaleza para adquirir plena conciencia de lo que somos y sobre todo sensibilidad profunda de lo que somos, porque esa es otra, en una sociedad donde nos orientan el peor de los casos es eso, olvidarnos de nuestra sensibilidad para crear esta figuración que tiene que ver con el ego y creérnosla. Hablar del ego pues siempre tiene sus bemoles porque como todo es dual, preguntaría yo, ¿dónde empieza y termina el ego? ¿Y dónde empieza y termina el autoestima? ¿O el amor propio? ¿O el instinto de conservación ahora, no? Entonces, importante tener la experiencia propia para saber en qué momento estoy asumiendo yo ese papel, porque asumimos un papel ante los demás, más ahora en esa cultura mediática que les decía, que todo se mueve en un aspecto bien escenográfico y olvidándonos profundamente de nuestras capacidades sensoriales. Y es triste verlo porque en esta sociedad, pues
lamentablemente todo el mundo asume su postura escénica, pensamos mucho en función del público, qué va a decir, si es lo correcto, si es lo propio, luego ni consideramos eso proyecto propio, nada más lo hacemos y lo reproducimos porque a alguien se le había ocurrido y eso suena padre. Quizá uno a cierta edad pues ya es más consciente de eso, pero habría que considerar a los jóvenes que en ese bombardeo absoluto de mensajes por los medios y estos nuevos medios, los dispositivos, ¿no? Porque estaban aquellos medios tradicionales y ahora pues ya para todas partes volteamos y hay un universo cantidad de información y tendríamos que tener la capacidad para discernir qué información puede ser adecuada para aplicar en la vida y cuál no. Tezcatlipoca, que esa es también otra cosmogonía hermosa de nuestros 4 Tezcatlipocas que vamos a ver poco a poco, son cosas que se están aprendiendo, que estamos observando, tanto de un criterio testimonial en estos lugares, en estos pueblos alejados de las urbes, ¿no? Porque ahí el conocimiento, ya sabemos, es uno, es el conocimiento escolar, es el conocimiento rentable, es el conocimiento laboral, y hasta ahí. Cumplimos con el rol que quiere la sociedad, y no nos damos a nosotros nuestro apapachito. Hay que querernos para poder querer a alguien y poder compartir con alguien una existencia y atraer lo que queremos de esa existencia, pues primero tenemos que querernos a nosotros, saber, explorar todas estas formas, cuál es mi identidad diurna, mi identidad a lo mejor hasta nocturna, porque ese es el otro cuento. Uno sería nuestro tonal, la energía solar que vimos, que percibimos y que se cuenta. 20 fracciones y aparte están nuestros numerales que tienen que ver con nuestros procesos mentales que los iremos viendo, como les había dicho, el conjunto de 13. En el Tonalpohualli, que es una forma de medir el tiempo mientras muy cercana al proceso de incubación que se nutre, ¿no? Ese sueñito que tenemos y que vamos adquiriendo una enorme cantidad de información y que a la hora de salir hasta chillamos, ¿no? Porque estábamos tan a gusto allá adentro que salimos a este mundo, como les dije, aquí es el mundo material, el mundo de la densidad y es el trabajo que hay que hacer para salir de esas densidades e ir a lo sutil. Pero antes tenemos que reconocerlas, toda esta cultura luego occidental es conveniente saberla porque mucho de ahí nos movemos. Mucha gente renuncia y dice, los libros son malos, el conocimiento no existe y nada más me voy a eso. Pues estamos pecando otra vez porque no estamos solos. En nuestro relato colectivo lo estamos compartiendo con nuevas personas. Claro que conviene tener elementos de criterio y de juicio para decir, oye, por aquí, o a lo mejor por aquí no, pero está a lo mejor esto. Por eso es nada más abrir un criterio. Este es un espejo, jueguen con la posibilidad y véanlo. Imagínense que son ustedes esta carita y que están descubriendo su centro. En el cuidado moral que tenemos que tener la palabra son nuestros hijos, también en lo que comemos, ¿no? Los antiguos decían que hay que tener mucho cuidado con la palabra. Puede construir enormes formas de expresión humana, pero a la vez también puede destruirlas. Y creemos que lo que estamos diciendo, que le estamos haciendo, es lo que estamos destruyendo allá afuera, cuando somos nosotros en ese reflejo del tezcal, del espejo humeante, que el criterio a veces nos incomoda. Si nos incomoda algo que nos dijeron, pues nos estamos identificando con ello. Si tenemos seguridad en la tierra, tenemos firmes nuestros pies y vemos nuestra densidad, ya la reconocemos aquí, pues que me digan lo que me digan, ¿cómo me la voy a creer si ya tengo seguridad? Hasta me río. Oh, sí, padre, chao, ¿no? Por eso fíjense muy bien en Tezcatlipoca, y hay varios, ¿no? Son nuestras distintas formas de conciencia, que hay también conciencias, ya iremos hablando, porque dentro de un proceso de crecimiento, como hemos dicho, hasta determinada edad, los antiguos aquí consideraban ese proceso de 52 años, ¿no? El fuego que cambiaba, el Tlacachumolpili, ¿no? Que es un proceso de cambio que tenemos los hombres y las mujeres al adquirir madurez y cambiar. Y es muy interesante porque es muy probable que en estos primeros periodos de la vida tenemos que completar nuestra parte física, nuestra parte emocional y luego abrirnos a las posibilidades intelectuales y a las posibilidades espirituales. Si estamos incompletos ahí,
pues va a haber problemas, ¿no? No quiero hablar yo de psicología, están muchas cosas debatibles, pero evidentemente hay que considerar todos esos cambios, ¿no? El regreso de Saturno, todo nos va a afectar. La crisis de los 40, ¿no? Hombres y mujeres. Por eso nos enojamos, porque hemos dado cuenta que a lo mejor no hemos estado haciendo lo que tuvimos que haber hecho en determinada edad. Y nos gusta echarle la culpa y luego también la tienen a las madres y a los padres porque ahí están, ¿no? Y van reproduciendo una forma de conciencia con alguien que finalmente pues ni siquiera son ellos, pero creen que eso es lo mejor. Y ahí vienen las represiones, vienen los traumas, vienen, uff. Y la mamá pues muchas veces cree estar haciendo lo correcto porque así le enseñaron con el chicote, ¿no? Bueno, chichimeca. Entonces juguemos con esta posibilidad. Observen su espejo, el reflejo de ustedes en el tonal que emanan. Vean el águila, observen el sol, la mariposa que es el Olin, cómo tenemos que completar nuestro centro para una vez tener esa seguridad de exploradores, qué me gustó, qué inclinaciones tengo, por eso el tonal, porque es un como reconocimiento de estas inclinaciones anímicas, mentales y emocionales. Los antiguos chiquitos llevaban a sus chiquitos, mejor dicho, con el tonal Pou, que se encargaba de sacar este dato matemático para saber cuáles eran esas inclinaciones. Y una vez ahí, pues no es la que eran las absolutas, porque había un universo de figuraciones a las cuales podría uno enfrentar. Chikwe Olin sería 8 movimientos, la primera frecuencia en la cual yo me identifiqué. Y mucha gente pues usa, ¿no? A veces ni sabemos porque hay como 5 o 6 interpretaciones de esto y ahí vamos con el nombre, ¿no? Para que suene pues el más rimbombante, el más exótico y el más misterioso, ¿no? Ya ven en la época de que todo el mundo se quiere sentir chamán, entonces no ven ese conocimiento desde adentro, nahual, lo ven desde afuera y pues ahí va, ¿no? A cargar toda una serie de indumentarias, pero eso ya está cambiando, hay que tratar de considerar entonces nuestras energías, la forma en que podemos interactuar con ellas, saber que todos nos estamos moviendo en una modalidad, que tenemos una personalidad diurna que vive, que hace una serie de labores allá, pero está la otra, y esos son nuestros grandes misterios que los antiguos sí consideraban posible conocer. Conforme va a pasar el tiempo, empiezan a ser más propicios nuestros juicios acerca de esta energía nocturna o del subconsciente y conviene conocerlo. Pero luego no nos importa porque estamos enganchadas aquí, ya sabe, la materialidad absoluta. Entonces conviene ponernos flojitos, explorar. Y para eso, pues en este viaje de lo denso a lo sutil, también conviene involucrarnos con las cuestiones sutiles de la naturaleza. Por eso, pues no es que yo les diga no tengan experiencia con los enteógenos o con el Oakley, ¿no? Que es de licor, ¿no? Todas esas cosas que luego llaman nuestra atención para ver qué se siente. O sí, hay algunos momentos a lo mejor para tenerlo, pero siempre el problema va a ser el exceso. Que ya me gustó y ahí nos agarramos, ¿no? Una cosa es tomarse a lo mejor un mezcal, una cerveza, pero ya el alcohólico es el que vive casi de eso y borra totalmente esta parte del subconsciente y se va a quedar mocho. Entonces conviene espabilarnos, tener experiencias medidas al respecto, porque ahí vienen los mensajes del subconsciente y eso en el proceso de ascenso, ya vimos, ¿no? Ida y pingala, como dirían los antiguos hindús, o el yin yang, ¿no? No es más que Ometeotl, ¿no? Que eso es interesantísimo porque no estamos solos, pensamos, ay, es que esto es nada más la mexicanidad. Y no nada más es un conocimiento de aquí, sino un conocimiento trascendental del universo, de muchas culturas, muchas civilizaciones, que tenemos la gran fortuna que aquí no ha sido destruido del todo, porque si nos vamos a Oriente, al África, a todos esos lugares donde hubo este resguardo, los druidas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Es un conocimiento similar. Si nos metemos al cristianismo, pues Chuchito, gran Jesús, era un judío, sí, pero no era cualquier judío, era un esenio. Esos eran los doctores, los médicos, los que curaban, los que hacían esos procesos, que aquí es Xochitl, ¿no? El resguardo allá, en las montañas, perdido, el ayuno de 40 días para abrirnos a las fuerzas del subconsciente y observar que por afuera no está todo, sino hay mucha información por adentro y toda esta información
más allá del símbolo que en Occidente causa escozor, porque, ay, la calaca, la muerte. Tiene mucho que ver cuando estamos dormidos, nos comunicamos con ella, la forma espiritual. Hay espíritus puros de luz, lumínicos, pero también hay espíritus chocarreros, a todos lo hemos visto. Aquí se usa mucho desde que se te metió el aire, pues claro, más en la naturaleza, cuando uno se mete a las cañadas, ¿no? Si está uno descuidado, pájatelas. Por eso el humo, el copalito, los poposhcomitls, ¿no? Que al rato ya veremos cómo funciona. Todas estas situaciones cuando se activan nos limpiamos. Ahí también en las iglesias vemos, ¿no? Con sus péndulos en el humo para limpiar el ambiente. Aquí se usa mucho antes de entrar. Y es bueno usar el humo porque baja un poco esta tendencia, ¿no? Tan materialista de nuestra existencia, que no es que esté mal, pero a veces le damos una fuerza demasiada, como la adicción. Ahí vamos, el dinero, los bienes materiales, como decían por ahí, pues te gusta comprar a lo mejor tu motocicleta, pero luego tu cochito y luego tu Audi y ya ahí nos enganchamos en eso sin darnos cuenta que ese consumo, si lo reproducimos por millones y millones de personas, pues quien está pagando los platos es nuestra Pachamama. Entonces hay que respetar, compañeros. Les mando un beso, ojalá todo esto sea bueno para ustedes y se llenen de artilugios. Vamos a llamarle artilugios, aunque porque este es un artilugio aquí, ya lo vieron, igual que el humo que se los enseñe, son artilugios porque lo están viendo, pero si de pronto ustedes abren, huelen esta esencia de sándalo, pues trasciende el artilugio y se convierte en realidad. Entonces les mando un beso, un abrazo, nos vemos pues estos días, acuérdense, el día 12 es día de la tonanza y nos podemos conectar en el subconsciente por ahí del mediodía, porque se hacen temazcals, viene gente y a lo mejor estoy pensando compartir un poco de esa vida privada, porque acuérdense que hay vida privada, vida pública, tenemos intimidad y también tenemos espacio para estar con los otros.